Bien, hermanos, tengamos abiertas nuestras Biblias en el capítulo que hemos leído. Si bien hemos leído todo el capítulo, nuestra historia central se centra a partir del versículo 41 del capítulo 16 de Números, pero el contexto va a ser tratado también en este mensaje, porque tenemos que entender qué es lo que pasó realmente en este lugar. Hubo crisis en el pueblo de Israel en el desierto. Ellos murmuraron cuando no tenían agua, murmuraron cuando no tenían carne, pero llegamos a un momento de rebelión, a un momento, podemos decir, muy crítico, donde directamente hubo varias rebeliones, no solamente contra Dios, sino para sacar a Moisés y a Aarón, que habían guiado al pueblo por ya décadas, y desconocer la autoridad que Dios le había dado. Y es, creo que, una de las ocasiones donde murieron más personas por castigo de Dios. Uno tiene que tomar en serio cuando leemos estas cosas de la Escritura. Hoy vivimos en un mundo evangélico donde solamente muestran una faceta de Dios, que Dios es amor, lo cual es verdad. Pero si no le advierten a la gente con qué Dios están tratando, que es celoso de su voluntad, que castiga el pecado, que las rebeliones tienen consecuencias y no que son pobres víctimas de la situación. Cuando conocemos al verdadero Dios, realmente es cuando el ser humano se humilla. Si conoce al falso Dios, que Dios es amor y que todo está bien y que te va a dar una mano, esas personas nunca se salvan, nunca cambian, a lo sumo externamente algunas cosas, pero no hay lo que se llama bíblicamente una conversión, un cambio de corazón. ¿Por qué? Porque conocen un Dios a medias. Quizás viniste esta mañana conociendo un Dios con algunas piezas del rompecabezas. Pero en esta historia quiero que te lleves toda la historia, todo el rompecabezas. Dios es amor, pero Dios es justo. En la rebelión de Coré, que era quizás una persona anciana y que tenía muchos hijos y muchos criados, y estamos hablando quizás de cientos de personas, fue el que se levantó contra otras personas en esta rebelión. Entonces, primero vamos a ver qué significa, qué representa, porque recuerden que estamos viendo Cristo en toda la Escritura que apunta, todas las historias del Antiguo Testamento apuntan a una única historia principal, que es Cristo en la cruz. Y esto de Coré vamos a ver que tiene un significado, aunque lo que sigue tiene más que nada. Primero vamos a ver a qué apunta esta rebelión de Coré, qué representa. Vamos a ver que somos una raza, como segundo punto, una raza expuesta a la destrucción. La raza humana es expuesta a la destrucción. Y tercero, vamos a ver que es el tema principal, el que detiene la mortandad, que es el Señor Jesucristo. Vamos a comenzar con qué representa la rebelión de Coré. Coré y las personas que él reclutó para su rebelión, ellos eran una tribu especial. Era una tribu llamada la tribu de Leví. La tribu que se encargaba de armar el tabernáculo, de desarmar el tabernáculo, de transportarlo y de hacer que podemos decir, las cosas dentro del tabernáculo funcionaran bien. Que estuviera la mesa con los panes de la proposición, que estuviera el candelabro encendido, que estuviera el altar de incienso ardiendo y las cortinas puestas en su lugar para que no hubiera acceso del lugar santísimo, del lugar santo al lugar santísimo. Eran los diáconos, podemos decir, del tabernáculo. Eran también espiritualmente diáconos, podemos decir, de la adoración, de lo central de la adoración de Israel. O sea que tenían una responsabilidad, tenían un nombramiento de parte del Señor. La tribu de Leví, a la cual pertenecía Coré y las demás personas que él reclutó,
no tenían tierras, cuando llegaran a la tierra prometida ellos no podían reclamar una porción de tierra, pero iban a ser mantenidos a través del diezmo del pueblo. Recuerdan que el diezmo en aquel tiempo mantenía la tribu de Leví. Ese era el fin y no otro. Entonces, tenían, podemos decir, obligaciones, tenían privilegios, pero no se conformaron con eso. Dijeron, esto no es suficiente. Y especialmente Coré vio con mal ojo a Moisés y a Aarón. Y empezó a formar en su mente la idea de que si yo soy un levita y hago las cosas del tabernáculo junto con mi gente, ¿por qué no puedo ser también el guía de este pueblo y el sacerdote de este pueblo? Vamos a ir por más. Eso fue lo que pasó en la mente de Coré. Pero recordemos, Dios escogió a Moisés no porque era el hombre que mejor sabía hablar. Recuerdan que al principio era corto de palabra. No era por el más fuerte ni el más inteligente, sino lo que lo escogió por gracia. Y también a su hermano Aarón y sus hijos que se encargaban del sacerdocio, estaban ahí por la gracia del Señor. Y no se daba cuenta Coré, ni la gente que lo siguió, que ellos estaban allí por la gracia de Dios. No había merecimiento ni de Moisés, ni de Aarón, ni de Coré, sus hijos y sus compañeros. Esto nos recuerda, hermanos, que Dios ha dado dones a la iglesia. Ha dado también responsabilidades como pastores y diáconos. Ha dado también el don de maestro de la palabra. Ha dado otros dones que son para usar en el servicio de la congregación. Pero recuerden esto, hermanos, todo es por gracia. Esto no es una empresa para escalar. No se ganan puestos en la viña del Señor. No hay títulos, reconocimientos, hay orden, hay designación de Dios. Pero nadie es más que nadie. Tenemos un solo Señor, un solo Rey, que es Jesucristo. Y no hay escalafones, no hay nada. Sin embargo, Coré, en su pecado, pensó que Israel debía ser gobernado diferente a como Dios lo había planteado. Voy a poner otra idea de lo que debe ser el pueblo de Dios. Porque si estuvieran a mi cargo, diría Coré, ya hubieran llegado a la tierra prometida que fluye leche y miel. Pero están dando vuelta en este desierto porque lo siguen a Moisés y Aarón. Ese fue más o menos el pensamiento. Sin embargo, ustedes saben, ellos estaban dando vuelta en un desierto, 40 años que podrían haber salido en menos de un año, obviamente en meses, a la tierra prometida, por su rebeldía. La rebeldía hace que des vueltas en círculos y que no avances en la vida espiritual. Uno diría, bueno, 10 años dando vuelta en círculos, Señora, ya es suficiente. Hazme entrar a la tierra prometida a pesar de la rebeldía. No, 20 años es suficiente, 30, por ahí íbamos. Y Coré dice, no, esto es una ocurrencia de Moisés y Aarón. Así muchas personas en la historia quisieron tener mejores ideas de Dios, mejores ideas con respecto, mejor dicho, a lo que Dios plantea para su iglesia. ¿Cuántas personas andan dando vuelta por ahí diciendo lo que debe ser la iglesia de Dios sin fijarse en la Escritura, sin fijarse en la Biblia? ¿Cuántas novedades corren de iglesia en iglesia? Entonces, esta es la última novedad de evangelización, esta es la última novedad de crecimiento, esta es la última novedad de liderazgo. Ya no hay más pastores, eso quedó en el pasado. Tenemos mejores ideas como Coré. Cuidado porque la tierra se abrió y tragó a Coré con toda su familia. La rebelión no es gratis. La rebelión del hombre contra la iglesia de Dios no es gratis. Quizás muchos persistan y muchos formen grandes estructuras de gente, pero un día se la tendrán que ver con aquel que fue el que diseñó la iglesia. Claro, acá no se va a abrir la tierra, ni en Rosario, ni en Santa Fe, ni en Argentina, ni en ningún otro lugar de Latinoamérica, y va a tragar a los falsos maestros.
pero sí delante de la presencia de Dios van a ser expulsados al lago de fuego. Y allí es como que la tierra los tragara, como pasó con Coré. O sea que esto no es menor, pero ¿cómo comienza? Desconociendo el plan de Dios para su pueblo. En ese caso, Israel. En nuestro caso, la iglesia, siglo XXI. Todo aquel que atenta contra lo que Dios diseñó para su pueblo está adherido a la rebelión de Coré. Ustedes saben que Coré se nombra una sola vez en el Nuevo Testamento. No sé si se han dado cuenta de eso, de que Coré, no se nombra mucho en el Antiguo, pero en Judas, libro del Nuevo Testamento, capítulo 1, el capítulo que tiene, versículo 11, en Judas podemos decir versículo 11, dice que los falsos maestros perecieron y él usa esta palabra, la contradicción de Coré. Es interesante esta introducción acerca de los hijos de Coré. Todavía no vamos al tema principal. Porque el Nuevo Testamento lo conecta con los falsos maestros. Uno dice, no pareciera que tuviera mucho que ver. Coré, de los hijos de Leví, que quiere llevar adelante el pueblo de Dios, pero sí, tiene esa conexión. Los falsos maestros hacen esto. Quieren llevar adelante el pueblo de Dios, diciendo que son la autoridad de Dios, y Dios no los llamó para eso. Lo cual es una contradicción. La contradicción de Coré es querer servir a Dios sin ser llamado por Dios. Pero ¿a qué punto uno dice llega esta contradicción? Ustedes pueden decir, los que engañan a las personas, los que predican un falso evangelio y engañan a las personas, esta pregunta me la han hecho muchas veces. ¿Lo hacen sabiendo que son engañadores o lo hacen sinceramente? Bueno, mi respuesta es, puede pasar las dos cosas. El lobo a lo mejor sabe que es lobo y lo hace deliberadamente. Pero hay otros, y acá está y esto es lo más peligroso, que se engañaron a sí mismos. Y por eso pueden engañar a otros con mayor facilidad. Se creen a sí mismos que tienen la aprobación de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque le pasó a Coré. Coré llegó hasta tal punto diciendo, vamos a probar, me someto a la prueba, a ver quién es de Dios y quién no lo es. Que vengan los 250 hombres de renombre, conocidos por el pueblo. Esto era una rebelión nacional. Recuerda que Israel podría ser tan grande como Rosario en ese momento. Una rebelión nacional, y él trae a 250 hombres pensando de que Dios se va a presentar en la nube o en el fuego, va a llenar de nuevo la puerta del tabernáculo y va a levantar el pulgar y va a decir, bien Coré, hiciste lo correcto. Aarón y Moisés no me sirven más. Estás en lo correcto. Estás llamado a liderar a mi pueblo. ¿Pero es eso lo que pasó? ¿Por qué tenía tanta seguridad Coré de sí mismo? Porque esta clase de engañadores se engañan primero a sí mismos. Son más peligrosos porque son sinceros. Pero ¿la sinceridad te sirve cuando vas en contra de la voluntad de Dios? Ah, no, pero porque ser sincero tienen un aliciente y Dios lo perdona. Los tragó la tierra, recuerden. Como si fueran un descarado diciendo, yo quiero usurpar la autoridad de Moisés y Aarón porque se me da la gana. No, lo dijo, yo estoy seguro que Dios me va a respaldar. Moisés le dijo, no mire su presente. Dudó un poco Moisés. Obviamente Dios no iba a mirar su presente, su ofrenda, su incienso quemado. Coré creía que Dios lo iba a reivindicar, pero no sucedió eso. Dios mostró su elección soberana en cuanto a quién eligió para llevar adelante el pueblo, aunque lo que tenían que hacer, y eso hicieron, ¿no es cierto? Solamente fallaron una vez, Moisés y Aarón, era glorificar a Dios para decir, Dios es el que manda sobre su pueblo, no a nosotros. Nosotros somos sus siervos. Fíjense en cómo es este castigo, para que entendamos un poco.
Muchos predicadores pasan de largo esta historia porque no quieren mostrar la faceta de Dios. Es como que quieren maquillar a Dios. No maquillemos a Dios. Por favor. Dios es el que es. Tenés que temerlo. Y si te acercás a Él a través de Jesucristo, te acercás por la mediación de Jesucristo, Dios te va a amar. Pero no tengas en bajo, no tengas un concepto bajo de lo que Dios es. No te quedes con ese Jesús que te guiña el ojo y te levanta el pulgar que ves en los memes de internet. Ese no es Dios, ese no es Jesucristo. La Escritura, la Biblia jamás nos habla de eso. Nos habla de un Dios temible, pero que también es amor. Pero son las dos cosas. Primero tienes que humillarte delante de Dios. ¿Cuánta gente dice, sí, yo me convertí, hice esto, aquello? ¿Y alguna vez te humillaste y tocó tu nariz el piso delante de Dios diciendo, sálvame, no sirvo realmente para nada en este mundo? Soy vil, menospreciado, pecador, acéptame a través de tu Hijo Jesucristo. Si no hiciste eso, no sos salvo. Aquel que quiere tener algún aire de grandeza, sí, se haya metido en los 1000 vicios de esta tierra, pero aún su corazón altanero dice, no, Dios me tiene que aceptar, Dios no tiene que hacer nada. Dios tiene que abrir la tierra y consumirte, ir directamente al infierno. Eso es lo que tendría que hacer Dios. Y de hecho lo va a hacer con millones de personas. Pero también a través del Evangelio ofrece salvación para que en el día final no te pase lo de Coré, no te trague el infierno, no te trague el lago de fuego. Ustedes piensan que no había niños ni había bebés con Coré. Sí, lo había. Creemos, porque hay una respuesta teológica para eso, que los niños muy pequeños que no tenían uso de razón fueron castigados con la muerte temporal por culpa de sus padres. Muerte temporal porque pensamos que Dios a los niños que mueren en su tierna infancia los recibe por Él, los recibe en el cielo por la mediación de Cristo. Es parte de nuestra teología. Pero los padres pecaron y sus hijos sufrieron la consecuencia en esta tierra. Yo sé que hoy se habla a veces de maldiciones generacionales y viene un chamán evangélico que se llama pastor y te hace algunos pases mágicos para librarte de maldiciones generacionales. La maldición generacional es haber tenido malos padres, ya sea golpeadores, borrachos, drogadictos, que no les interesaba el hogar, madres que no fueron fieles a sus esposos. Tenés la maldición generacional, pero no se corta por medio de pases mágicos. Tenés que creer en Cristo para no repetir el mismo error del pecado de tus padres. En Cristo cambia todo. No es la magia que te hace alguien diciendo voy a cortar la maldición. El Evangelio es dado porque todos estamos malditos de alguna forma. Seas que haya tenido un hogar bien, más o menos, o desastroso, naciste en pecado, yo nací en pecado. Y lo único que corta la maldición del pecado es Cristo. Entonces, Coré fue tragado con su familia. Para sumar dramatismo, pero no por el hecho de ser dramático, para ver la gravedad de esto, murieron cientos de personas con Coré. Supuestamente, no digo supuestamente, yo creo que ciertamente, algunos de la familia de Coré, quizás algún hijo, posiblemente, no sé, o un par, no sabemos, pero alguno no se adhirió con su papá. ¿Por qué? Estamos seguros de esto. Porque en los Salmos, por ejemplo, 42, 44, 49, escribe a los hijos de Coré. Pero si estaban todos muertos, se lo tragó la tierra en el desierto. Algunos sobrevivieron. ¿Y quiénes sobrevivieron? Bueno, fíjense en la altanería de Coré. Salieron a la puerta de sus tiendas. Y Dios dijo, apártense todos los que no quieran ser consumidos con él. Pero muchos se quedaron al lado, es como que se amucharon. Y ahí no estuvieron todos los hijos, algunos se habrán ido lejos. Y Coré, el viejo Coré, lo habrá estado buscando, decir, ¿dónde está fulano? Ah, traidor. Y Moisés dijo, si Dios hiciera una cosa diferente a la que ha hecho, entonces Dios ha hablado por mí. Y si no, si mueren de viejos,
entonces Dios no ha hablado por mí. Sí, van a sufrir lo mismo que el resto de las personas. Pero Dios hizo una cosa diferente. Se abrió la tierra en medio de un desierto que no hay nada y se cayeron todas esas familias y personas que eran cientos ahí apoyando la rebelión de Coré y fueron tragados vivos. Y la tierra se iba abriendo y todos salieron corriendo. Los 250 sacerdotes o que aspiraban al sacerdocio, que trajeron un incensario de oro, de bronce, perdón, y estuvieron ahí para ofrecer a Dios, Dios no aceptó su presente. Ahí salió fuego de Dios y los quemó. 250 personas carbonizadas. Quedaron ahí sus incensarios. Con esos incensarios, ya dio una instrucción Dios ahí. Después, si bien está todo mezclado en la historia, sabemos que después lo fundieron, hicieron planchas y sirvió para el uso del tabernáculo. De modo que el futuro hijo de Coré, que ese que escapó del castigo, porque bueno, no adhirió a la rebelión, veía las planchas y recordaba lo que había pasado. Israel tendría que recordar lo que había pasado por todas las generaciones. Ustedes dicen, bueno, ahí se terminó la historia. Murieron los de Coré, o sea, los hijos de Coré, los que se adhirieron a la rebelión, 250 hombres. No. Vamos a ver que el pueblo ahora se rebeló. Pero detengámonos un poco en este segundo punto. Somos una raza expuesta a la destrucción. Vemos en la rebelión de Coré algo muy parecido en la rebelión de Satanás. Satanás era un ángel que tenía, podemos decir, una responsabilidad importante delante de Dios. La Biblia no es tan específica como para decir que dirigía la adoración en el cielo, pero algo hacía muy importante y le vino esta idea, que seguramente quizás tuvo algo que ver también con Coré, diciendo yo tengo que ser más de lo que soy. Y no solamente pensó eso de sí mismo, como pensó Coré, diciendo yo tengo que ser más de lo que soy, sino que habló a otros para que apoyen la causa. En este caso Satanás habló a otros ángeles. Y esa rebelión lo llevó a ser expulsado del cielo. Se empezó a llamar Satanás, el opositor de Dios, y sus ángeles, seguidores, se transformaron en demonios, cayeron del cielo, fueron arrojados a prisiones de oscuridad. También con cierto acceso a la creación de Dios en este planeta Tierra, por supuesto, lo vemos en el jardín del Edén. Pero básicamente Satanás no se conformó con lo que era. Y eso se lo trata de transmitir a cada hombre. La falta de conformidad con lo que Dios le da. Ahora, recuerden que él no solamente, en el caso de Satanás, podemos decir, arrastró a ángeles, sino que en el jardín del Edén es que quiso hacer caer a la raza humana a través de Adán y Eva, y de hecho lo logró, lo hizo. No sorprende a Dios eso porque él sabía que iba a pasar, por eso Dios tenía planeado el plan de salvación. Ahora, así como Coré arrastró a personas tras sí, y después de su muerte, la rebelión quedó en todo el pueblo, nosotros, por la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén, somos una raza bajo maldición. Esa es la maldición generacional que hablaba hace unos momentos. Todos los hombres han llegado a ser pecadores, separados de Dios, bajo la ira de Dios. Si no se le advierte a cualquier ser humano esa realidad primera, no puedo ir diciendo, bueno, pero que Dios envió a su Hijo Jesucristo para reconciliarte. Cada vez que se anuncia a un Jesús que te reconcilia, pero no se te nombra tus pecados, no te va a reconciliar de nada, porque no viste tus pecados. No sos solidario, podemos decir, en un sentido de que te reconoces parte de una raza caída que se llama humanidad. Diciendo, no, yo soy aparte de la humanidad.
Somos una raza caída. Pero que Dios tiene misericordia. Ahora vamos a ver. Es el tercer punto. Pero sigamos con este segundo punto. La mortandad es universal, según Romanos 6:23. ¿Qué pasó con el pueblo? ¿Cuál fue, podemos decir, la desobediencia del pueblo? Es distinto, podemos decir, a lo que Satanás hizo caer a Adán y Eva. Recuerde que está este paralelismo entre Satanás y Coré. Pero acá pasa otra cosa. Coré lo había tragado a la tierra y a su familia. Se habían incinerado 250 personas que querían ocupar el sacerdocio de manera falsa y que Dios no lo había llamado. Ahora, ¿cómo tendría que reaccionar la gente, podemos decir, frente a eso? Vamos a leer de nuevo el pasaje. Vayamos al versículo 41. Dice, y al día siguiente, o sea, ya habían pasado la noche, ya habían meditado diciendo, esto fue un desastre, ¿no? Pero fíjense cómo reaccionaron los israelitas. Y al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. La culpa es de ustedes, líderes. Ustedes provocaron que se abriera la tierra y que saliera fuego del cielo, de la columna de humo, y los consumiera. Uno dice, pero ¿en qué está pensando esta gente? Pero esta gente está defendiendo a Coré, diciendo, pobre la familia de Coré, lo conocíamos, los tragó la tierra. Todo esto es una injusticia y los culpables son ustedes. Esto resuena hoy, siglo XXI. Las iglesias, las personas no quieren tener disciplina. No quieren mostrar la verdad de Dios y corregir a las personas. Y cuando hay alguna iglesia o alguien que lo hace, porque lo tiene que hacer una iglesia, a veces hay personas que se enojan. Y dicen, pobre, es injusto esto. Ustedes tienen la culpa. ¿Te pondrías del lado del pueblo en ese momento? El día anterior fueron tragados por la tierra. Otros 250 incinerados. ¿Y te pones del lado de la gente o te pones del lado de Dios? ¿Te pones del lado de la palabra, del estatuto de Dios, o te pones del lado del disciplinado en esta iglesia? Son cosas serias. No jugamos a la religión, no jugamos a la iglesita, no jugamos a la membresía. Cuando decimos las cosas, las decimos en serio. Cuando enseñamos las cosas, las enseñamos en serio. Porque Dios es un Dios serio. No es un payaso, no es un fantoche. Es el Dios del universo, el creador. Merece toda admiración, respeto, adoración. Por lo tanto, las cosas tienen que ser solemnes y serias. Estamos llevando su precioso evangelio. No estamos llevando cualquier cosa, estamos llevando su arca. Y cuando Dios hace disciplina, cuando Dios enjuicia, Dios es justo, su palabra es justa. Las advertencias en su palabra son justas. No podemos saltearlas, no podemos decir, pobre la persona que fue corregida con la palabra de Dios. No podemos. Tenemos que decir, es así. A veces puede ser un amigo cercano, un familiar, como los israelitas y Coré. Así pensaron y se juntó toda la congregación, versículo 42, y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y he aquí que la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y fueron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos cayeron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en el fuego. Escuchen bien, ¿de dónde sacaron el fuego? Y el altar de holocausto, ¿qué representaba? Cristo. ¿Sí? Pon en el fuego del altar y pon sobre él incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de delante de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Yo quiero aclarar esto que aparece en varias partes en la Biblia. Hay algunos momentos
en los primeros 5 libros de la Biblia, que es el Pentateuco, donde tenemos lo siguiente. Tenemos Dios diciendo, voy a consumir a todo Israel. Pero aparece Moisés con una solución diciendo, no, ¿qué van a decir los demás pueblos? Que los sacaste de Egipto, cruzaron el Mar Rojo para matarlos en el desierto. Cuando nos encontremos con esos casos de la Biblia, y también como este, que no le rogó a Dios, sino que fue y mandó a Aarón que llevara el incienso santo para que no haya más mortandad. Entendamos bien esto, no es que Moisés está siendo más bueno que Dios. No puede ser un hombre más bueno que Dios. Hay un solo bueno, nosotros somos malos. Moisés, por su pecado natural, era malo. Cuando nos encontramos con esto, que Dios quiere destruir Israel, pero se pone Moisés en el medio, es la figura de Cristo. La justicia de Dios dice con respecto a nuestra humanidad, todos tienen que morir. Pero también Dios mismo, y no es una contradicción, porque Dios es justo y porque Dios es misericordioso, también dice la Trinidad, pero manda a la segunda persona de la Trinidad a este mundo. Manda al Hijo, al Verbo eterno, a Jesucristo, ahora encarnado, ¿no es cierto?, para interponerse y así evitar la muerte segura de toda la humanidad. Nos damos cuenta que cada vez que ocurre esto es una figura de lo que Dios hace en sí mismo. Él no puede cambiar su justicia. Entonces, para salvar al hombre, tiene que aplicar su justicia contra sí mismo. Es decir, ¿cómo contra sí mismo? Enviando a su Hijo Jesucristo, que vivió una vida santa y sin mancha, y que pueda morir en lugar de pecadores culpables como nosotros. Eso es sustitución. Eso es Dios castigando a sí mismo, digamos, a su Hijo. Es la segunda persona de la Trinidad la que encarnó y murió en la cruz y cargó con el pecado de su pueblo. O sea, Dios solucionando nuestro desastre. Aquí en la historia parece como que Dios quiere matarlos, pero Moisés es el bueno. No. Sabemos, por toda la teología bíblica, que es una figura de lo que realmente debería haber pasado con toda la humanidad y no pasó, sino que Dios envió hace 2000 años a su Hijo a nacer en Belén y luego de 30 años de vivencia terrenal a morir en una cruz y luego al tercer día a resucitar y luego a los días 40 ascender y estar hoy sentado a la diestra de Dios intercediendo por su pueblo. Somos una raza caída que merece, obviamente, la destrucción, pero Dios no lo ha permitido. Los versículos que siguen nos llevan al tercer punto y vamos a leerlo. ¿Qué hizo Aarón? Versículo 48. Imagínense a ver cómo está sucediendo esto. Ya el día anterior la tierra la había tragado, se había cerrado, no había quedado un precipicio, nadie cayó más por ese precipicio. Los 250 incinerados se lo habían llevado fuera del campamento. Había gente del pueblo común, imagínense todo el pueblo reunido. Ustedes, les pongo un ejemplo muy burdo, ¿sí? Muy terrenal. Pero ustedes han visto en los estadios cómo hacen la ola las personas, la ola, que levantan todos los brazos, y uno ve que hay como una marea de gente, ¿no? Que se sube, que se baja, una marea de gente. Es simpático eso para los que están allí. Pero imagínense que esta marea de gente, todos quedaban tirados en el piso a medida que avanzaba esa mortandad. No fue muy rápido porque podía ser alcanzada por la carrera de un hombre, en este caso de Aarón. No sabemos bien, pero posiblemente visualmente esto se podía diferenciar. No sé si era una niebla, si era un fuego, si era una oscuridad, pero la gente iba cayendo como fichas de dominó. ¿Vieron cuando armamos los dominó uno tras de otro y se van cayendo? Hasta que Aarón corre con el incensario, con la brasa tomada del altar, se pone en el medio y no se caen más fichas de dominó. Se pone en el medio y se detiene la mortandad. Es la marea de gente muerta, ahora es separada de gente viva. Y esto nos lleva al tercer punto. El tercer punto es el que detiene la mortandad, Cristo.
Este es el punto central del mensaje de hoy. Ya vimos una tipología, que es a donde apunta, ¿no es cierto?, el Antiguo Testamento a Cristo, en la persona de Moisés. Ahora lo vemos en dos cosas más. En la persona de Aarón y en el incensario, o sea, ese incienso que va siendo quemado, que tiene en su mano. Ahí vamos a ver dos tipologías de Cristo más y que es lo más precioso de esta historia. ¿Por qué? Porque nos habla de salvación. ¿Por qué? Porque nos habla de misericordia de Dios. El mismo Dios que hizo que la tierra tragara, ahora es el mismo Dios que salva. No tiene que ver con Aarón, no tiene que ver con Moisés. La gente pensaba que todo era una cuestión de ellos dos. Siempre se trató de Dios. Siempre se trató de Dios. Hermanos, esta iglesia tratamos que las cosas se traten de Dios. No de mí como pastor, no de los diáconos, no de los que presiden la alabanza o los que hacen el estudio bíblico, los consejeros. Ni siquiera de ustedes. No se trata de nosotros. Se trata de Dios. Esta iglesia local tiene que tratarse siempre de Dios, porque si no perdemos el rumbo, perdemos a dónde vamos. Tiene que tratarse de su palabra, la autoridad. Tiene que tratarse de Cristo. Imagínense que fue corriendo Aarón con el incensario en la mano, un hombre corriendo en medio de todos los muertos, abriéndose paso, esquivando a gente que se cae o que convulsiona en el piso, no sabemos, hasta que llegan en un momento, se da vuelta y mira, y estos están vivos, estos están muertos, estos están vivos, se detuvo la mortandad y casi como congelado se queda con el incensario en la mano, quizás temblando, diciendo, estoy siendo el punto entre la vida y la muerte, entre los muertos y los vivos. Y se quedó allí. Y ni uno de los que estuvo detrás de él vivo murió. Ninguno. Esto es lo que hizo Cristo. Imaginemos una humanidad que cae como ficha de dominó. ¿Por qué cae? Porque el hombre es totalmente depravado en sus pecados. Y aquí viene una doctrina muy específica y preciosa de la Escritura, que es la doctrina de la elección. Dios sabía que al crear este mundo iba a haber una rebelión. Dios sabía que se iba a rebelar Satanás, que se iban a rebelar los ángeles, iban a pasar a ser, ¿no es cierto?, Satanás y sus demonios. Sabía que su creación del hombre, creado a su imagen, se iba a rebelar. Podría haber dicho Dios, dejo este universo en esa condenación, pero porque es un Dios de misericordia, Él ideó un plan. Dios sabía que se iba a revelar Coré, esos 250 hombres y las personas que lo acompañaron, y que se iba a revelar el pueblo. Por eso nos trae esta historia. Y acá, a Aarón corriendo en medio de la congregación con su incensario, está Jesucristo viniendo a este mundo, apresurándose para ir a la cruz. Para eso vino. Para dar su vida en rescate, dice la Biblia, por todos, no dice por muchos, los que se ponen detrás de Él, los que quieran refugiarse en Él. Y es más, está la doctrina de la elección, los que Dios ha escogido, pero no nos ha revelado quiénes. Dios nos reveló en ese momento quién moría y quién vivía, pero Dios lo sabía bien, a pesar de que no se lo reveló a Moisés y a Aarón, ni a nosotros a través de las páginas de la Biblia. Pero Dios condena a una humanidad y Dios salva a una parte de la humanidad, que es su pueblo. Y pone a Cristo delante de su pueblo, como lo puso a Aarón delante de los que se salvaron. Y ninguno de los que estén detrás de Cristo, alineados con Él, va a perecer. Todo en este mundo va a morir, todos vamos a morir. Pero solamente los que están detrás de Cristo van a resucitar para ser juzgados por Dios, pero no para ser condenados, sino para estar con Cristo por siempre. Los demás perecieron en la rebelión de Coré, figuradamente. Los demás que no se refugiaron en Cristo están muertos espiritualmente en este mundo y solamente falta que la muerte física les llegue para comprobar que estaban muertos espirituales
y allí sean resucitados para un juicio y para ser lanzados al lago de fuego, donde estará Satanás, sus demonios y toda la humanidad pecadora que no creyó en Cristo. Del otro lado, en el cielo, estará Cristo con su pueblo. Dijimos que había dos simbologías. Una era la de Aarón, que se puso en medio entre los vivos y los muertos, símbolo de Cristo. Y dijimos que la otra simbología es el incienso. Siempre el incienso es comunicación, es oración. Pero también es un testimonio de vida que sube a Dios. Yo no sé bien de qué murieron los del día siguiente. Los otros fueron incinerados. Había un olor a carne humana quemada en el campamento. Habrían quedado las pertenencias de los demás. Un desastre era todo. Pero algo aromático se interpuso entre la vida y la muerte, que era ese incensario que tenía Aarón en su mano. Lo único que olió bien en este mundo en sus 6.000 años de antigüedad es un hombre. Y ese hombre es Jesucristo. Él huele bien delante de Dios. Su vida es perfecta. Fue perfecta en la tierra. Es perfecta en los cielos, obvio, pero su vida fue perfecta. Hizo la voluntad de su Padre. No se rebeló. Fue llevado como oveja al matadero. No pataleó como oveja, sino que fue llevado con su cabeza agacha a cargar esa cruz, a morir en ese monte llamado el Gólgota o la calavera, como es traducido. Fue crucificado con malhechores, siendo él santo. Fue injuriado, escupido, burlado. Y todo lo hizo por amor a su pueblo. Si Dios mirara nuestra vida, diría no, muere. Pero Dios miró la vida de Jesucristo, entregada por su pueblo, y mira a su pueblo a través de Jesucristo, y dice, los acepto en el amado. Si vos crees que Jesús es el Salvador prometido de Dios, el único que pudo cumplir el precio de tus pecados al ser pagados en la cruz, entonces sos salvo. Si por el contrario querés tener tu propio incensario en la mano, no sirve. ¿Saben lo que representaban ese incensario de las 250 personas? Representaban sus obras. Cualquier persona que diga, sí, Dios me salva, pero yo soy un poco bueno, trato de hacer las cosas bien, sale fuego del infierno y te consume al fin de los tiempos. Pero si decís, el único incensario que vale la pena y que el único que emite olor fragante y es aceptado por Dios es el de Jesucristo, y yo creo en Él, yo pongo mi esperanza en Él, entonces sos acepto por la vida de Jesucristo. No solamente por su muerte, esto es teología, sino por su vida. Su muerte expiatoria, su vida santa, es lo que te concede salvación. Cristo es quien separa la vida de la muerte. Si estás con Él, estás del lado de la vida. Rechazarlo es permanecer con los muertos espirituales. Se acerca el juicio de Dios. No sabemos cuándo Dios terminará con nuestra vida o vendrá Él a poner fin a la historia de la humanidad. Pero los redimidos, su pueblo, están seguros porque están bajo la intersección de Cristo. Cristo está delante de los que creemos en Él. Está con su incensario, que es su vida. Intercede para siempre con nosotros. Nadie nos arrebatará esa salvación. Cuando confías en Cristo, estás seguro. ¿Tenés esta seguridad? ¿O vas a seguir ignorando a Dios, su juicio, en vez de confiar en Cristo, como hoy te está ofreciendo a vos esta salvación? Hermanos, es la pregunta que debería haberse hecho Coré. ¿Estamos conformes con el lugar que Dios nos dio? El diablo no lo estuvo. Coré no lo estuvo. Y si no estamos conformes y le echamos la culpa a alguien más, estaríamos en ese mismo tipo de rebelión. Pidámosle perdón al Señor
Muchas veces pasan esos pensamientos por nuestra cabeza. Nos somos tratados injustamente, somos la víctima. Dios no ha sido justo con nuestra vida. Hoy es el día de humillarnos delante de Dios y decir, Señor, a ti sea la gloria, la honra, el poder por los siglos. Y por último, el Señor nos ha dado la responsabilidad como iglesia de anunciar a Cristo. Él es el que se pone entre los vivos y los muertos. Pero la iglesia, al llevar su evangelio, está poniendo esa división. Muchos van a creer. Muchos se van a salvar. ¿Cuántas personas en esta ciudad necesitan ser alcanzadas por el evangelio? Y nosotros tenemos en nuestras manos el elemento de intercesión, la palabra de Dios. El Espíritu Santo hará la obra en los corazones. Pero que como iglesia también podamos, como dice Dios en su palabra, como si Dios rogara por medio nuestro, decirle a la ciudad de Rosario, reconciliaos con Dios. Y seguramente veremos que muchas personas son reconciliadas con Dios a través de Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. Amén.